En este video te voy a hablar de 3 cosas que amo y 3 cosas que odio de Vancouver. Pero no quiero que sea el típico video de me encanta el clima, las montañas, que no hace tanto frío. No, o sea, ese tipo de cosas son bastante conocidas, las ves en todos los videos de YouTube sobre Vancouver y va a ser muy lugar común si te las menciono de nuevo. En este video te voy a hablar de cosas personales, cosas que a mí particularmente me gustan o me disgustan de esta ciudad y que ojalá de repente cuando tú llegues aquí pues te sientas identificado o no. Pero antes de comenzar con el video, ¿por qué no me acompañas a dar una vuelta acá en la bicicleta? Y así te muestro un poquito de la ciudad antes de comenzar a hablar tanta pistolada, ¿eh? Vamos a darle. Y bueno, desde aquí, desde Science World, todavía está vestida, como pueden ver, de la Copa del Mundo. No han quitado todavía este recubrimiento. Normalmente esto es como plateado, como parecido a la cúpula del, si eso todavía existe, del Museo de los Niños en Caracas. Pero ahorita es un balón de fútbol de la Copa del Mundo. Entonces, número 1, sin orden específico, es las ciclovías en Vancouver. Vancouver es una ciudad que está repleta de ciclovías por todas partes y senderos específicamente para bicicletas que se combinan también obviamente con los senderos de peatones, y eso hace que a nosotros los que nos gusta montar bicicleta de vez en cuando pues tenemos muchos sitios donde ir sin tener que preocuparnos tanto por los carros. Lo bueno es que aquí cuando tú estudias para la licencia de conducir te explican en detalle las precauciones que tienes que tener con los ciclistas y con los peatones y por qué es importante mantener una distancia cuando ves un ciclista en la calle, etc. Entonces eso hace que la gente aquí ya esté más o menos preparada para lidiar con ciclistas, no sea tan agresivas como quizás pueden ser en otras ciudades del mundo, en otros países, y hace mucho más fácil la vida del ciclista. Entonces, definitivamente, montar bicicleta en Vancouver es algo que yo amo hacer. La primera cosa que quiero mencionar que no me gusta de Vancouver, que detesto de Vancouver, es quizás un poco contradictoria, y es la ubicación geográfica. Si bien Vancouver, por estar ubicada donde está, tiene el mejor clima de Canadá, según muchos y según mi opinión, la verdad es que esa misma ubicación geográfica le juega en contra en otro aspecto que para mí también es importante, que es a la hora de viajar. Cuando tú quieres tomar un avión para salir de Vancouver hacia otro país, se complica un poco la cosa. No es que no hay vuelos, sí hay, tú puedes ir a cualquier parte del mundo desde Vancouver, pero por estar ubicado donde está, si ven el mapa, Vancouver está al punto más occidental de América, con la excepción de Alaska, por supuesto, y eso hace que vuelos directos desde Vancouver hacia, por ejemplo, países de Latinoamérica sean muy complicados. Desde Vancouver puedes ir quizás a Colombia, México, países de Centroamérica fácilmente, pero ya cuando hablas de Sudamérica, por ejemplo, en mi caso, cuando quiero ir a Chile, no existen vuelos directos de Santiago a Vancouver, por ejemplo, porque, no sé, la distancia es muy larga, no hay suficiente gente yendo a esos lugares. Entonces, si quieres ir desde Vancouver hasta Santiago, tienes que tomar obligatoriamente una conexión, ya sea en Colombia, ya sea quizás en México, o si quieres ir directo desde Canadá a Santiago, tienes que ir a Toronto, y creo que todavía, no estoy seguro, existe el vuelo Santiago-Toronto. No estoy seguro, la última vez que lo busqué, cuando fui a Santiago, no lo conseguí, no estaba disponible. No sé si ahora está. Con Air Canada solían volar directo Santiago-Toronto, Toronto-Santiago. Entonces, si quieres volar desde Vancouver, no es el mejor hub para viajeros. No es el mejor lugar. Toronto es mucho mejor, mucho más cerca de Europa, muchos más vuelos directos a toda Latinoamérica, porque está un poco más cerca de esa parte del mundo, ¿no? Desde Vancouver, ¿a dónde es conveniente ir? Bueno, si vas a ir a Asia, por supuesto, si quieres ir a Australia, si quieres ir a Nueva Zelanda, Japón. Japón es muy común, es un destino muy común de los vancouveritas
Hawái, ese tipo de cosas en el Océano Pacífico, pues están más cerca de Vancouver que cualquier otra parte de quizás de América. Entonces es mucho más económico y más fácil porque vuelas sin conexión a Taiwán, a Hong Kong, a ese tipo de destinos, ¿no? Del resto, Vancouver puede ser complicado, a menos que quieras ir en carro a Estados Unidos, ahí resulta... Pero de eso voy a hablarte de eso te hablo en otro punto de las cosas que me gustan de Vancouver. Seguimos. Hice una parada técnica en playa de Kitsilano. Kitsilano Beach es una de las playas más famosas de lo que es el área de Vancouver propiamente, quizás junto con English Bay, pero English Bay no es apta para el baño, mientras que esta sí. Entonces lo voy a mostrar un poquito. Allá al fondo pueden ver West Vancouver y North Vancouver, creo, un poquito. Todo lo que es el Ambleside. Y para acá, allá al fondo esos edificios son el West End, English Bay y para allá Downtown, todo Downtown Vancouver está por allá. Entonces, cosa número 2 que me encanta de Vancouver, o de vivir en esta ciudad, es el acceso a comprar lo que tú quieras. Me explico. Para los que vivimos en Latinoamérica, quizás si te gusta por ejemplo la tecnología, estás acostumbrado a que cuando sale el nuevo teléfono, el nuevo iPhone, la nueva computadora, cualquier cosa nueva, toma tiempo en llegar a tu país. Unos países son más rápidos que otros, pero en general toma tiempo, a veces unos meses, en llegar el último producto, la última tecnología a la ciudad. Y cuando llega, pues obviamente llega con un sobreprecio importante en la mayoría de los casos por impuestos, por importación, por el transporte, por una serie de cosas, ¿no? Vancouver, por estar tan cerca de Estados Unidos y estar tan conectado con Estados Unidos, tratados de libre comercio, etcétera, tú aquí consigues prácticamente lo que te dé la gana. Si no lo consigues en Vancouver, lo compras directamente de Estados Unidos y lo importas. Y bueno, y hasta hace poco era bastante barato, ahora es un poco más complicado por el tema de las tarifas que puso el presidente Trump, pero aún así tú tienes acceso a todo lo que quieras, te metes en Amazon Canadá y consigues lo que te dé la gana, o cualquier otra tienda online básicamente, y si no está en Canadá o en Estados Unidos, importarlo también es posible, no hay restricciones de ningún tipo, mientras que en nuestros países latinoamericanos a veces es difícil, complicado o imposible. Yo sé que Venezuela es una excepción a la regla, pero igual, estando allá, para importar algo a Estados Unidos desde Amazon tenías que usar un courier, tenías que comprarlo, llevarlo a Estados Unidos, y de Estados Unidos te lo llevaban a Venezuela, te tardaba 3 meses en llegar, cosas así bastante engorrosas, por decirlo así. Y luego en Chile es mucho más fácil, obviamente, es mucho más accesible porque Chile también tiene tratados de libre comercio con Canadá y Estados Unidos, y China y otros países, pero igual la importación toma su tiempo, pues, y bueno, y hay impuestos asociados y recargos en transporte y cosas que hacen que tener acceso, no solo a tecnología, a cualquier cosa que quieras comprar, ropa, si te gustan los videojuegos, si te gusta, qué sé yo, suscripciones a cosas, a servicios online que de repente no están disponibles en tus países por un tema de divisas, por un tema de cambio de moneda o de acceso a tarjetas de crédito, pues acá no tienes este problema. Entonces, esto no es algo único de Canadá, obviamente si estás en Estados Unidos pues es mucho más fácil todavía, pero particularmente donde yo estoy me llama mucho la atención eso, me agrada mucho que en el momento que yo quiero comprar algo o acceder a un servicio, tengo acceso fácil y rápido, y eso vale, para mí eso vale. Segunda cosa que detesto de vivir aquí en Vancouver, en British Columbia, y creo que es parte de un problema canadiense en general, es la burocracia.
La burocracia a la hora de hacer trámites sencillos, trámites con el Estado, con la provincia, en este país y en esta ciudad es fuerte. Obviamente hay niveles, ¿no? Si vienes de Venezuela, no se compara. La burocracia en Venezuela alcanza niveles desproporcionados. Pero, por ejemplo, comparando con Chile, que es donde yo vengo más recientemente, donde viví 7 años y hice cualquier cantidad de trámites de todo tipo, la verdad es que es una cosa absurda la burocracia de acá. Por ejemplo, cosas tan sencillas como apostillar un documento. Sabemos que en Venezuela es un dolor, pero bueno, ahora creo que se hace online también. Pero en Chile, por ejemplo, apostillar un documento es tan sencillo como entrar al registro civil y marcar un check, una cajita que dice, ¿quieres apostillar? Sí. Le das y el documento ya sale en digital, apostillado, con firma electrónica, que puedes verificar desde cualquier parte del mundo. Listo. Acá no. Acá tú tienes que primero ver cómo sacas el documento que necesitas. Son pocos los documentos que se pueden sacar online, al menos en British Columbia, porque recuerda que muchos de estos trámites son locales de la provincia, no son trámites federales. Entonces, primero obtienes el documento que necesitas apostillar, por ejemplo, un título universitario o algo por el estilo, y luego, para apostillar, tienes que ir a una oficina de correos o a un UPS, a un courier privado, y enviarlo en un sobre a la ciudad de Victoria, que es donde está la oficina de apostilla, porque allá es donde está oficialmente el gobierno de la provincia de British Columbia. Estamos hablando de una isla, como ya saben, si han visto mis videos anteriores, la isla de Vancouver Island. Y ahí es donde reciben ese documento, tú tienes que mandarlo, pagar obviamente por el envío de ese sobre físico y pagar por el retorno. Envías un sobre prepagado que ellos van a recibir, van a hacerte el trámite que no sé cuánto demora, puede demorar días, no sé cuántos, semanas, apostillan y te lo reenvían a través de correo físico para acá. En Canadá no existe el tema de trámites digitales, de modernización del Estado. Lamentablemente acá, si vives en países como Chile, vas a sufrir. Todo se tiene que hacer en físico, o sea, si no es en persona, hay que llamar por teléfono. La mayoría de las cosas se hacen por teléfono, incluso no solo para instituciones gubernamentales, sino también para cosas privadas como los bancos. Para la gran mayoría de los trámites que requieren autenticación, tú tienes que llamar por teléfono. Cosa que en otros países, por un tema de demanda, por un tema de que no pueden darse abasto o por un tema sencillamente de prestar un mejor servicio, lo han modernizado, todo se hace online. En Chile casi todo se puede hacer a través de una aplicación, a través de correo electrónico, a través de una página web. Y los bancos tratan de minimizar la cantidad de llamadas que tienen que hacer porque para ellos es un costo adicional tener que contratar personal de call center para atender cosas sencillas, cosas que se pueden resolver online, solicitar tarjetas, activar tarjetas. Acá para activar la tarjeta de crédito tienes que llamar por teléfono muchas veces, sobre todo con los bancos tradicionales, los bancos grandes. Si hablamos de bancos en línea, bancos digitales como EQ, como Tangerine, como Neo Financials, esos bancos te van a permitir hacer casi todo online porque son bancos más pequeños que ni siquiera tienen sucursales físicas y por lo tanto para ellos es necesario ahorrarse costos. Pero en líneas generales detesto la burocracia para los trámites en Canadá, sean privados o sean públicos, necesitan, y particularmente la provincia de British Columbia, necesitan modernizarse y facilitar trámites. BC, ponte las pilas, Canadá, ponte las pilas y ahora. Yo sé que modernizar el Estado requiere votar gente y eso es un tema delicado en cualquier país, pero ya toca. Vamos a modernizarnos, ¿vale? Estamos en el siglo XXI, año 2026, ya toca. Número 3 de las cosas que odio de Vancouver. Casualmente venía en mi camino de regreso y me lo encontré. Así que mejor que explicarles es mostrarles directamente en imágenes a lo que me refiero. Aquí vengo caminando por una calle del área de Kitsilano, muy bonita. Aquí pueden ver la acera, ¿no? Todo perfecto como un peatón común y corriente. Hasta llegar a la esquina y te encuentras con que se acabó la acera. Si te fijas allá, pasa lo mismo. Allá es hasta más obvio. Desde este lado quizás lo pueden ver mejor. Venimos por nuestra acera, llegamos a la esquina y se acabó. No hay más acera. Si tú quieres seguir caminando hacia abajo, hacia allá, no hay acera. Tienes que ir por la calle. Hay muchas zonas en Vancouver, sobre todo en el área de East Vancouver, en donde vas caminando
y en la siguiente cuadra desaparece la acera, no, los peatones no pueden caminar por aquí. Tienes que o cruzar la calle, porque algunas veces hay acera solo de un lado, o sencillamente caminar por la calle sin acera. Eso pasa bastante acá. Como les digo, a pesar de ser una de las ciudades más amigables al peatón, donde se puede caminar, se puede montar bicicleta fácilmente, la realidad es que todavía a nivel país, Canadá, por ser un país norteamericano tan cerca de Estados Unidos y tan influenciado por Estados Unidos, está muy, muy pensado para el peatón y casi todo el mundo tiene carro. Entonces, consigues, sobre todo avenidas, calles residenciales, en donde no hay acera. Eso a mí me parece loquísimo. No me gusta porque yo soy peatón, yo no tengo carro aquí en Canadá. Y más de una vez me ha pasado, incluso en avenidas considerables, no en calles pequeñas, en avenidas principales, en autopistas que llaman acá, que no son autopistas, son como avenidas urbanas grandes, en donde tú estás caminando y de pronto no hay más acera y ni siquiera hay forma de cruzar. Para los que viven en Vancouver y quieren saber de qué hablo, específicamente Lougheed Highway, a la altura de Lake City Way o de Sperling, esas estaciones de SkyTrain, si vas caminando por allí, vas a darte cuenta que de un lado de la calle desaparece la acera y ya, y no hay más nada. Tienes que regresarte por donde viniste porque ni siquiera puedes cruzar, es una autopista. Así que eso hay que mejorarlo. Bueno, mire, aquí se los voy a mostrar otra vez. Me acaba de pasar otra vez. Estoy hablando de esto y me pasa, mira. A ver, yo vengo desde allá caminando con la bicicleta. Llego hasta aquí. Y si quiero seguir caminando para allá, no puedes caminar, no hay acera. No nos alcanzó el presupuesto para hacer la acera aquí. Así que tienes que pasarte al otro lado de la calle y caminar por allá porque solo hay presupuesto para un lado. Cosas que no me gustan y que ojalá fueran distintas, pero dentro de todo, bueno, no me puedo quejar porque esta ciudad sigue siendo, yo creo, la más amigable para el peatón en este país. Bueno, dejé la bicicleta en la casa y salí un momento porque quiero mostrarte mi tercera cosa que amo de Vancouver, que quizás lo hayas visto en otros países, porque creo que en todos los países que he vivido está, pero este es el único lugar, esta ciudad es la única en la que he visto que realmente funciona. Te voy a mostrar a qué me refiero. Seguramente has visto esto alguna vez. En Venezuela los tenían, en Chile los tienen, y la verdad es que tú los aprietas y nunca hacen nada, nunca funcionan para nada. Uno se queda esperando a que la luz cambie y no cambie. Aquí, en Canadá, sí funcionan. Tú aprietas el botón, dependiendo obviamente de lo transitada de la calle y de lo frecuente que se presione, va a tardar un poco más. Pero mira, ya cambió. Menos de, no sé, 10 segundos de que lo presioné y puedo cruzar la calle, que esta es la avenida Broadway, bien transitada, bien complicada de cruzar. Si no es un semáforo puedes morir. Entonces aquí específicamente en Vancouver, esos semáforos activados por peatones sí cumplen la función para los que en teoría fueron diseñados, que es en calles transitadas o en calles donde no se justifica tener un semáforo normal, porque no hay una intersección con suficiente tráfico como para interrumpir el paso de vehículos por la vía principal. Ponen estos semáforos que están siempre en verde a menos que un peatón los presione. Cuando el peatón los presiona, espera unos segundos, a veces es inmediato. Él tiene algún tipo de inteligencia allí para decidir si lo hace de inmediato o no. Pero en líneas generales funcionan muy bien y permiten que la gente cruce la calle sin arriesgar su vida. En Chile me cansé de presionar esos botones y nunca pasaba nada, la verdad. No sentía que acelerara el cambio de la luz, no sentía que pasara mayor cosa. Y en Venezuela, bueno, eso era un adorno. Nunca funcionaron, ni siquiera hacían un ruido, nada. Punto para Canadá, la tercera cosa que amo de vivir en Vancouver. Esto que te voy a mostrar, lo instalaron recientemente con motivo de la Copa de la FIFA. Y me gustó y lo dejaron permanente, me gustó. Instalaron este puente, que es un puente peatonal y de bicicletas, aquí no pasan carros. Instalaron
estas tienditas, estos toldos con mesas. La vista que tienes es hacia Downtown Vancouver. Ahí se puede ver PC Place, Science World, Downtown Vancouver. Y de vez en cuando ves el SkyTrain o el ferrocarril que también pasa por aquí hacia el puerto de Vancouver. Y te quiero mostrar otra modalidad de estas mismas luces activadas por peatón. Esta que tenemos acá es una luz activada por peatón, pero no es un semáforo. Presiono. Estas luces empiezan a parpadear, obviamente con el sol tan fuerte que hay no se ven, pero esas luces amarillas empiezan a parpadear y le avisan a los vehículos que vienen bajando por allá y también a las bicicletas que tienen que detenerse porque hay gente pasando. Voy a presionar de nuevo. Yellow lights are flashing. Dice yellow lights are flashing, que significa luces amarillas están parpadeando. Pasa con precaución porque puede que los vehículos no se detengan. De hecho, esa bicicleta no le paró media a las luces y siguió de largo. Pero los carros sí suelen detenerse cuando ven esas luces parpadeando porque significa que un peatón está cruzando la calle. Y bueno, aquí las leyes son terribles si tú atropellas a un peatón. Y esas son las 3 cosas que amo y 3 cosas que odio de vivir en Vancouver. Por supuesto, hay menciones honoríficas que vale la pena hacer. Por ejemplo, yo amo poder hacer tap en cualquier lado con mi teléfono o con mi tarjeta y pagar. Amo que en las tiendas es muy fácil hacer una devolución sin que te estén preguntando razones de por qué no, si lo usaste, si no lo usaste. Tú llevas el producto y devuelven tu dinero sin problema. Amo cómo la gente pone fuera de sus casas pequeños platos con agua para los perros que pasan por ahí sin necesidad de conocerlos. Eso me pareció muy bonito cuando llegué aquí. Y amo, por ejemplo, el agua de la llave de Vancouver, que no contiene flúor, no le añaden flúor al agua, cosa que me parece súper positiva. Pero también hay otras cosas que odio que no incluí. Por ejemplo, cómo la gente quiere entrar primero al SkyTrain que dejar salir a los que están adentro. Detesto eso. Odio como muchos restaurantes y negocios cierran súper temprano. En mi opinión, excesivamente temprano. A veces cierran a las 7 de la noche. Restaurantes que están bastante llenos en el día cierran a las 8 de la noche. Entiendo que algunas cosas obedecen al mercado, pero de verdad, abran un poquito más tarde, que hay gente que quiere comer. Y algo que creo que todos los que venimos de Latinoamérica detestamos es el hecho de que nunca podemos calcular con exactitud cuánto vamos a gastar en una tienda, en un supermercado, porque todos los precios que salen al lado de los productos vienen antes de impuestos. Entonces a eso hay que sumarle un 12%, un 5%, dependiendo de lo que estás comprando, y al final terminas pagando siempre más, pero nunca sabes exactamente cuánto más vas a pagar. Eso lo detesto. Se me había olvidado, algo que amo profundamente, pero con todo mi corazón, es como cada una de las personas que ven mis videos se suscriben. Me parece increíble cómo todos y cada uno de ustedes, al ver mi primer video, ya se están suscribiendo. Eso lo adoro. Así que si no lo has hecho, suscríbete al canal y déjame en los comentarios qué otras cosas amas o odias de vivir aquí, si es que ya tienes la oportunidad de haber vivido en Vancouver, o cosas que amas y odias de tu respectivo país, de tu respectiva ciudad, porque de repente tenemos más cosas en común de las que creemos. Déjamelo en los comentarios y nos vemos en el próximo video.